dejando de lado todo el relacionamiento con la mafia albanesa. O sea, están comiéndose buena parte del caso León de Troya. Segundo, no están atacando al corazón del tema de tráfico de influencias por salvarlo a Guillermo Lasso Mendoza, que como no señalaron el tema de lo que debían señalar, centrarse en el tema de tráfico de influencias. Entonces, lo meten como delincuencia organizada. ¿Para qué? Para disimular el tema y no involucrarlo a Guillermo Lasso Mendoza. Porque si lo presentan como delincuencia, como tráfico de influencias, tiene que caer Guillermo Lasso Mendoza, que lo están exculpando aquí. ¿Por qué la Fiscalía acusa a Carrera y Luque? Acusa porque se feriaron los cargos públicos para hacer business con los cargos públicos. Y eso es tráfico de influencias. Pero si había tráfico de influencias, no necesitaban ir al ridículo de demostrar que hubo el tráfico de influencias con influjos psíquicos, sino que era concreto. Pidieron el cargo de Manzano como ministro de Agricultura, ahí está. Pidieron los cargos que quisieron para Flopec, para el negociado de Flopec, ahí está. ¿Qué dice la Fiscalía sobre el caso Encuentro? Cuando la comandante Atana Varela, con la complicidad de Guillermo Lasso Mendoza, taparon todo esto. O sea, Tania Varela no tiene vela en el entierro. No tiene vela en el entierro, y los generales Vargas y Ponce tampoco tienen vela en el entierro. Cuando ellos ordenaron que se cierre la investigación y que no sigan investigando el caso León de Troya para tapar a los implicados. Y no pasa nada con ellos. El país hay que seguirlo peleando y seguirlo luchando. Tenemos que seguirlo luchando desde todo punto de vista, porque esto no puede seguir en el Ecuador. La justicia no puede ser selectiva. Con estos sí, con estos no. A este me lo como, a este no me lo como. La Fiscalía acaba de acusar, en el caso de Encuentro es el caso León de Troya, es el caso de la mafia albanesa, es el caso del tráfico de influencias. Pero entonces los redujeron a la mínima expresión, como cuando estábamos en las clases de matemáticas en el colegio, que decían, sácale la raíz ya no cuadrada, sino la raíz cúbica. Se lo redujeron a la mínima expresión. Porque fruto de esto, Fiscalía acusa a Danilo Carrera y Hernán Luque está fuera del país, como autores del delito de delincuencia organizada. Entonces, aquí hay gato encerrado. ¿Por qué razón? Porque esto tiene varias aristas el tema. Voy a segmentar en tres grandes mundos el caso León de Troya. El relacionamiento con la mafia albanesa. Porque el caso Encuentro, como lo denominó la Fiscalía, que es el mismo caso León de Troya, como lo denominó la Fiscalía, la Policía Nacional, es un caso que se investigó por narcotráfico, por las vinculaciones con el narcotráfico, con la mafia albanesa, que maneja casi de manera monopólica toda la exportación de cocaína a Europa. Entonces, primera cuestión, no aparece nada sobre este tema. Y ya están en la audiencia preparatoria de juicio, con lo cual solamente falta ya la audiencia de juicio donde se sentencia. Y entonces quiere decir que en la fase de investigación previa y de instrucción fiscal eliminaron lo más importante en esta materia, lo más importante, el caso León de Troya. No aparece por ningún lado los relacionamientos con la mafia albanesa. Primera cuestión. Segunda cuestión, que son cosas que aparentemente son inocuas. Claro, si la gente esto lo ve a través del prisma de lo que dicen los medios de comunicación tradicionales, no van a poder entender qué mismo lo que está pasando. Entonces, en este caso, utilizaron un artículo del Código Orgánico Integral Penal, que es el artículo que tipifica el delito de delincuencia organizada, que se da cuando se han realizado actividades para cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años. ¿Sí? Entonces, en ninguna parte dice cuáles son los delitos cuya pena de libertad son de más de 5 años que han sido tomados en cuenta para que los engloben dentro del concepto de delincuencia organizada. No dicen absolutamente nada.
Pero ¿a dónde va el tema? Que como no señalaron el tema, no señalaron el tema de lo que debían señalar, centrarse en el tema de tráfico de influencias. Entonces, lo meten como delincuencia organizada. ¿Para qué? Para disimular el tema y no involucrarlo a Guillermo Lazo Mendoza. Porque si lo presentan como delincuencia, como tráfico de influencias, tiene que caer Guillermo Lazo Mendoza, que lo están exculpando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué está metido Carrera y Luque? Pregunta el millón. Como de autores del delito de delincuencia organizada. ¿Qué? Lo pongo así, en neutro. ¿Por qué la fiscalía acusa a Carrera y Luque? Acusa porque se feriaron los cargos públicos para hacer business con los cargos públicos. Y eso es tráfico de influencias. Pero si había tráfico de influencias, no necesitaban ir al ridículo de demostrar que hubo el tráfico de influencias con influjos psíquicos, sino que era concreto. Pidieron el cargo de Manzano como ministro de Agricultura, ahí está. Pidieron los cargos que quisieron para Flopec, para el negociado de Flopec, ahí está. Y entonces, aquí, primero, repito un poco, están dejando de lado todo el relacionamiento con la mafia albanesa. O sea, están comiéndose buena parte del caso León de Troya. Segundo, no están atacando al corazón del tema de tráfico de influencias por salvarlo a Guillermo Lazo Mendoza. Entonces, esto es importante. Pero cuando uno ve los implicados en esta cuestión que la están reduciendo a la mínima expresión, ahí está Danilo Carrera, ahí está Hernán Luque Lecaro, que no está acá, lo vuelvo a decir, y está también Antoni Casa, Leonardo Cortázar, Naim Mazú y las empresarias Karen, Leonor y Erika y Tatiana con otros apellidos. Entonces tú dices, esos son todos, pero falta otro tema. Otro gran bloque. Y las actuaciones, pregunta, y las actuaciones de la Policía Nacional. ¿Qué dice la Fiscalía sobre el caso Encuentro? Cuando la comandante Atana Varela, con la complicidad de Guillermo Lazo Mendoza, taparon todo esto. O sea, Tania Varela no tiene vela en el entierro. No tiene vela en el entierro, y los generales Vargas y Ponce tampoco tienen vela en el entierro. Cuando ellos ordenaron que se cierre la investigación y que no sigan investigando el caso León de Troya para tapar a los implicados. Y no pasa nada con ellos. Entonces la policía no es señalada en el caso León de Troya. No es señalada por ningún lado. Te voy a leer los que están señalados en el informe. ¿De quién, mi querido amigo? De Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, señaló las personas que están mencionadas en el informe del caso León de Troya. Te voy a leer, va a ser un poquito largo, mi amigo. Alias el albanés, Gilka Dritan. Espajo Erjón, no está mencionado. Rubén Cherres, ya lo mató. Nadie dice nada sobre su muerte ni sobre su celular. Sobre el agrónomo, ese es el alias, Julio César Lalangui, no aparece en nada de la Fiscalía. León, Víctor Ramón León Jiménez, tampoco. Secretario, como le decían a José Eduardo Villavicencio Rugel, tampoco. El mono, tampoco. Danilo Carrera, está mencionado. Sellán, Ricardo Marcellán, nada. Rafael Enrique Guerrero Roca, nada. Peter Klaus Gretzer, tampoco. Y así quieres que te dé toda la lista. Aquí están toditos. Y aquí está entre los dos Tania Yaconda Varela Coronel, que está considerada con el alias La Madrina. ¿En el informe de quién? De Villavicencio. Alias La Madrina. Sara Catiusca Alcíbar, Lisset Bermúdez, Víctor Manuel no sé cuántos, Enrique Osvaldo Arturo Cherres, Danilo Carrera, nuevamente Drued, José Enrique Nebot Sadi. Aquí están todos ellos. Javier Adolfo Ortega Villasís. O sea, es larguísima la lista. Y de toda esta lista que publicó Fernando Villavicencio, que aquí están montonera de gente dentro de este tema, Marcelo Sevilla, está cualquier cantidad de gente. Y de esto, al final, ¿qué queda?
queda únicamente 5 nombres y 2 implicados directamente. ¿Qué queda? Danilo Carrera, Luque, Antonio Icaza, Leonardo Cortázar, Mazú y las empresarias Karen y Erika. Voy a contarlos. 1, 2, Carrera y Luque. Icaza, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de cerca de 100 personas implicadas en el tema. Entonces, ¿a quién le están contando que es la verdad procesal? Y se comieron todo. Se comieron todo. Se comieron. ¿Recuerdas cuando uno de los policías que intervino, de los oficiales, relató que el fiscal Balda, el fiscal de Manabí, le supo indicar que recibió la orden de la fiscal general de archivar el tema, Rodney Rengel? Y se investigó esto. Lo que hizo Tania Varela cuando los mandó a los 2 generales a hablar con el embajador norteamericano, a que abren en la embajada para que digan que hay narcogenerales, para justificar ante los medios que se iban a comer a 4 generales de la cúpula, para que asciendan 4 coroneles, entre ellos su esposo. O sea, por cuerda separada investigaron y sancionaron eso. Absolutamente nada. Y lo que taparon de todo esto, porque lo taparon. Si esto no aparece en enero del 2023, escúchame, Richard, si no aparece en enero del 2023 el tema, que lo tenían tapado desde julio del 2021, era año y medio que lo tenían tapado al caso, ¿cómo han sancionado a los que omitieron sus obligaciones? El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 422 y en el artículo 28, nos dice quién conoce el cometimiento de una infracción y no la denuncia, no hace nada por evitarla, equivale a ocasionarla. ¿Qué hicieron con ese caso? Pero estamos ante un caso. Mira el título, delincuencia organizada. Que la gente se pierde con ese título. Pero delincuencia organizada, ¿por qué? Sí. Por tráfico de influencias. Pero voy a volverlo a explicar, porque quiero que esto quede claro en la gente. ¿Cuál fue el papel de Hernán Luque y de Danilo Carrera? Conseguir con su palanca con el presidente que se nombre a determinadas gentes para que hagan la fiesta con los recursos públicos. Entonces, la pregunta del millón, siguiente pregunta. ¿Lo consiguieron? Sí. Voy a poner un ejemplo. Recomendaron que lo nombren a Manzano ministro de Agricultura. ¿Consiguieron? Sí. Tanto que el presidente, mediante decreto ejecutivo, nombró a Manzano como ministro de Agricultura. Por consiguiente, el delito de tráfico de influencias en el caso de Bernardo Manzano se consumó. Pero ¿quién fue parte de la consumación de ese delito? El que firmó el decreto. ¿Y dónde está Guillermo Lazo metido en el caso León de Troya? Esto es lo que tenemos el día de hoy como nuestra realidad. Entonces, ¿qué quieres que haga? El país hay que seguirlo peleando y seguirlo luchando. Tenemos que seguirlo luchando desde todo punto de vista, porque esto no puede seguir en el Ecuador. La justicia no puede ser selectiva. Con estos sí, con estos no. A este me lo como, a este no me lo como.
pasa cuando